No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia. Cuando decidí estudiar, no tenía tiempo para clases presenciales. Sabía que necesitaba mejorar mis habilidades. Que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Probando sonido, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2. 2, 3 y 2. Probando sonido. Dos, tres, sí. Ahí estamos. Ahí estamos saliendo. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Muy buen día. Muy buenas noches ya a todos los hermanos, a todos los amigos en la fe. Amén. Dios les bendiga mucho. Estamos acá en este programa llamado Conversemos de la Biblia. Conversemos de la Biblia. Amén. Desde acá, desde Castro, la comuna, o sea, desde la isla grande de Chiloé. Amén. Le pido que comparta, nos salude para saber si estamos saliendo bien. Díganos si se escucha bien, por favor. Vamos a hacer un en vivo por algunos minutos, tal vez media hora, a lo mucho 40 minutos estaremos acá. Amén. Así que le invitamos a que comparta, a que salude. Amén. A que nos pueda enviar su saludo. Amén. Nos diga desde qué parte nos oye. Nosotros somos de acá desde Chiloé, la comuna, la isla grande de Chiloé, desde Castro. Amén. Este live o este programa, por llamarlo así, le hemos llamado Conversemos de la Biblia. Se tocan temas bíblicos respecto a la palabra del Señor, alguna enseñanza, alguna temática que siempre es de bendición. Amén. Hoy día estaremos tocando catolicismo, ritos y costumbres. Amén. Ritos y costumbres del catolicismo, que son ritos y costumbres paganas. Amén. Que es importante saberlas y ser instruido al respecto. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Amén. Y pueda ser parte
Si usted está ahí, por favor salúdenos, díganos si se escucha bien, diga si estamos saliendo bien, por favor, para arreglar el audio, bajar a la música, subir a la música. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Le pido que me diga por favor si estamos saliendo bien, para tener conciencia de eso. Amén. Y poder hacerlo con excelencia para el Señor. Amén. Tenemos poca iluminación, ya vamos a arreglar eso. Pero Dios le bendiga mucho. Le saludo a su hermano Ángel Ortiz. Amén. Le saludo a su hermano Ángel Ortiz, de acá desde Castro, desde la comuna de Castro, desde la isla grande de Chiloé. Amén. Les saludo en el amor del Señor. Amén. Desde Castro, deseándole que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Amén. Que Dios pueda hacer con ustedes, donde quiera que usted esté. Salúdenos, diga hermano, estoy escuchándolo de tal parte, díganos, estoy oyendo de tal parte. Sería para mí una bendición saber que está ahí. Amén. Así que nos puede saludar y decirnos desde dónde está conectado. Amén. Así que eso, Dios le bendiga mucho. Nosotros somos del Ministerio Evangélico Pentecostal A los Pies de la Cruz. Amén. De acá de la comuna de Castro. Amén. Así que nosotros le invitamos a usted a que pueda estar con nosotros hoy, escuchando este tema llamado Conversemos, este programa llamado Conversemos de la Biblia. Amén. Que el objetivo es solamente hablar de la Escritura, enseñar la palabra de Dios y poder llegar a aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a pedir su dirección, su gracia, ya que los minutos corren y no pasan en vano. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor su misericordia y su bondad. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias por su amor, su bondad, por su misericordia. Pedimos y suplicamos en esta hora su bendita ayuda, bendición, dirección, unción, gracia, valentía, Señor, para poder enseñar tu palabra. Dios mío, la gente cuando quiso construir la Torre de Babel dijeron: hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Señor, eso no puede estar en mi corazón, no puede estar en el corazón de aquellos que predicamos, enseñamos, hablamos de tu palabra. Yo te pido que saques toda vanagloria, Señor, saques todo egocentrismo humano y que tu palabra pueda correr y ser glorificada. En el nombre de Jesús lo pido, mi Señor, por favor, esto es para usted, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor para siempre, amén. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema, hermano, un tema aquí voy a poner en la pantalla, lo voy a poner acá en la pantalla para que a ver si ya se ve. Vamos a ver que ya se vea. Y ahí está. Se llama Catolicismo, ritos y costumbres paganas. Catolicismo, ritos y costumbres paganas. Amén. De eso vamos a estar hablando hoy. Así que si tiene cuaderno, tiene lápiz, le invito a que se pueda traerlo. Amén. Pueda traer un cuaderno, un lápiz y empezar a anotar. Porque queremos hablar sobre el catolicismo, ritos y costumbres paganas. Por ejemplo, nosotros acá en la isla grande de Chiloé, vemos la práctica del catolicismo muy fuerte. Amén. La práctica del catolicismo es muy fuerte acá en la isla y nosotros queremos poder enseñar, amén, poder exponer a la luz de la Escritura esta maldad, amén, este tremendo error que habla. Voy a ver si me puedo quedar por aquí, amén. Si me puedo quedar por aquí sería en un rinconcito, como dicen los hermanos humildes. A mí déjenme aquí en un rinconcito, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Ritos, catolicismo, ritos y costumbres paganas. El catolicismo, amén, o la Iglesia Católica o la religión católica, nace aproximadamente ya hace en el año 200 y algo, 300 ya estaba establecido como religión. Amén. La palabra católico, en resumidas cuentas, habla de algo universal. De hecho, ellos eran la iglesia universal, la iglesia que estaba en todo el mundo. Pero el catolicismo con el tiempo ha evolucionado, se ha moldeado. El catolicismo arrastra a masas, a millones y a millones de personas a la ignorancia. Les entrega una religión, el diablo a través de esta religión les entrega una religión, les entrega un sistema religioso, pero a su vez el diablo los lleva al mismo infierno porque los aleja de Jesucristo,
los aleja de Dios, los aleja del plan de salvación. El diablo a través de esto, de esta religión, o del catolicismo, o de la práctica del catolicismo. ¿Y por qué queremos tocar esto? Porque como dice el apóstol Pablo, hemos sentido un celo, una amonestación, porque acá en la isla hay muchos hermanos que aún siguen practicando el catolicismo. Hay gente que va a la iglesia evangélica, hay gente que congrega, hay gente que sirve a Dios, pero sigue practicando el catolicismo. Sigue prendiéndole ver a los santos, sigue practicando los rezos, sigue escuchando al cura, tiene una virgen en la casa. Y usted va a decir, hermano, oye, pero ¿cómo va a ser posible eso? Sí, eso es posible. Por ejemplo, acá en la isla de Chiloé tenemos una gran tasa de gente que aún sigue practicando catolicismo y está en la iglesia evangélica. Y tenemos líderes que participan de la ceremonia del catolicismo, van a misa, ellos dicen no porque es para tener coinonía, pero ignorando. Yo quiero creer, hermano y hermana, de que ellos lo hacen ignorando lo podrido, lo satánico y lo diabólico que es esto. Porque el catolicismo no tiene nada de bueno. El catolicismo no tiene nada de bueno. Aparta a la persona del Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a hablar de esto: catolicismo, ritos y costumbres paganas. Pero ¿dónde empiezan los ritos? Vamos a tocar algunos ritos, algunas costumbres, su origen totalmente pagano, totalmente mundano, totalmente diabólico. Ya, por eso es importante prestar atención. Si tiene cuaderno, tiene lápiz, puede ir prestando atención. No pretendo en esta noche saberlo todo, no creo que yo tenga la solución a todo, pero sí vamos a poder traer luz a través de lo que estamos estudiando para que sea de bendición para otros. Entonces, cuando hablamos del catolicismo, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el catolicismo? ¿Dónde nace? O algunos piensan que nace en el año 200, en el año 300, pero no, hermano, esto tiene raíces más profundas. Tiene raíces más profundas, raíces mucho más profundas. Por ejemplo, vamos ya, en el nombre del Señor, vamos a ir avanzando en esto. Mire, cuando se habla del catolicismo, nosotros tenemos que pensar en esto: ¿dónde comienza? ¿Cómo se inicia? Y cuando vamos a la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 17, del verso 4 al 5, dice de esta forma: dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice, y en su frente y en su nombre escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia es la madre de las falsas religiones. En Babilonia nacieron las falsas religiones. Todos los ritos, todas las prácticas que hoy día se practican en el catolicismo vienen desde acá, vienen de Babilonia, y lo vamos a ver con datos históricos, y lo vamos a ver con datos bíblicos, y lo vamos a ver con datos que son totalmente comprobables. Entonces, ¿qué fue lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis, en esta revelación? Vio una mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. O sea, era una mujer que estaba vestida con ciertos colores y estaba llena de perlas, de perlas preciosas, adornada con oro. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, así se le llama. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. ¡Uy, qué fuertes palabras! ¿Por qué? Porque ¿dónde está escrito esto? Esto está escrito en la Biblia. Yo creo que tal vez por ahí Facebook lo puedes censurar esto, pero es que está escrito en la Biblia, hay que decirlo como está escrito. ¿Y qué fue lo que vio Juan? El apóstol Juan vio a la madre de todas las rameras. Y aquí yo puse esta imagen, quiero que usted vea, no sé si en su celular se puede ver, la diferencia que existe entre la novia de Cristo y la gran ramera. Porque el apóstol Juan vio una mujer vestida de púrpura y de escarlata, adornada con oro, adornada con piedras preciosas, adornada y sensualmente para seducir y atrapar a los hombres, atrapar a las naciones. Ya hay una diferencia entre la novia de Cristo, entre la iglesia, y una diferencia con la gran ramera. Amén. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando pensamos en esta visión que tuvo el apóstol Juan,
Si quiere, usted puede aportar con versículos, usted puede aportar con datos, amén, y lo podemos ir leyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, para ir a la raíz del nacimiento del catolicismo, tenemos que ir a la raíz de Babilonia. Y para ir a la raíz de Babilonia tenemos que ir a la Escritura. Y las Escrituras muestran claramente que el apóstol Juan vio que esta Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, tenía claramente una raíz totalmente diabólica. Su inspiración era totalmente impura. Entonces, cuando el apóstol Juan vio a esta mujer vestida de púrpura y de escarlata, es totalmente diferente a la novia de Cristo. Por ejemplo, yo quise anotar algunas comparaciones. Dice el apóstol Juan vio una mujer vestida de púrpura y de escarlata, pero esta mujer se satura mucho. Ya, vamos a hablar más despacio. ¿Cómo? ¿De dónde le baja? Pero vamos a arreglar algo técnico. Dice que se satura mucho. De acá. Ya, ahí está la de acá. Ahí está. Ahí no se va a saturar. Si se estaba saturando, ahora no se va a saturar. Gracias, mi amor. Ya, entonces, lo que vio el apóstol Juan fue una mujer vestida de púrpura y de escarlata. Estamos viendo de dónde comienza este tema, o la religión, dónde nace la religión o el catolicismo. Y vamos directo a Babilonia. Que el apóstol Juan vio esta gran ramera, la cual es un instrumento del diablo. ¿Ya? El catolicismo, en resumidas cuentas, es un instrumento del diablo para llevar a millones y a millones de personas al mismo infierno. ¿Por qué? Porque los lleva a través de buenas obras, los lleva a través de su ignorancia. Hay muchas personas de buen corazón que son católicas, hay muchas personas que son muy, pero muy buenas personas y son católicas, pero ignoran lo que dice la Escritura, porque los sacerdotes, los curas, como le llamaba aquí en Chile, no le enseñan lo que es el catolicismo. Amén. De hecho, ellos les fomentan a las personas que viven en la ignorancia. Por ejemplo, la gran ramera es un instrumento del diablo. La gran ramera Dios la va a juzgar por sus obras. La gran ramera se prostituye y no tiene vergüenza. Amén. Y cuando vemos toda esta alegoría, cuando vemos toda esta figura alegórica, vemos claramente cómo el Señor está en contra de esta gran ramera, de esta mujer que lleva a tantos al infierno. Porque ¿qué es lo que hace una ramera? Seduce, conquista, entrega sus servicios sexuales, carnales, ¿a costa de qué? A costa de dinero. Entonces Dios compara esta falsa religión con una ramera, con una prostituta. Y lo muestra claramente que ese instrumento es del diablo, que Dios la va a juzgar por sus obras, y que se prostituye al mejor postor, al que tenga más dinero. A diferencia de la novia de Cristo, la cual está sujeta a Cristo, la cual Cristo ama, porque dio su vida por ella, y la cual no tiene manchas. O sea, entre la novia de Cristo, que es la iglesia verdadera, la iglesia que sirve al Cordero, la que ama al Señor, la iglesia que se congrega tal vez en humildad, la iglesia que ama y bendice el nombre del Señor a través de todo el globo terráqueo, hay miles y millones de hermanos que alaban y bendicen el nombre del Señor. Es totalmente diferente al catolicismo, a esta religión llamada la Gran Ramera. ¿Por qué? Porque cuando vamos viendo cómo comienza todo esto, cuando decimos de dónde vienen los ritos, cuando pensamos un poco y decimos ¿de dónde vienen los ritos? ¿De dónde vienen las costumbres paganas? ¿De dónde viene esta ceremonia? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién la escribió? ¿Quién la formalizó? ¿Quién la hizo regla? Cuando indagamos un poco sobre lo que es el catolicismo y el daño que hace a la vida de las personas, en la práctica de sus ceremonias, de sus ritos, de sus costumbres, cómo le hacen daño a las personas, es muy fuerte. Amén. Y aquí tenemos que empezar, todo comienza con este hombre. Todo comienza con Nimrod. ¿Por qué? Porque este hombre Nimrod, aquí vemos una imagen tallada en piedra de lo que fue este hombre. Aquí vemos un hombre fuerte, alto, como un león, reduciendo, enterrándole la espada a un león, atacando a un león, acabando con un león. ¿Dónde comienza la historia de la Gran Babilonia y de las religiones falsas? Comienza acá, con este hombre, con Nimrod. Cuando estudiamos un poco la historia, cuando vemos los contextos bíblicos, cuando vemos a los grandes historiadores respecto a este tema, en resumidas cuentas, yo sé que el material es mucho más profundo, yo sé que da para mucho más, para dar cátedra al respecto de 1 hora, 2 horas, pero yendo a paso rápido y conciso, vemos que este hombre Nimrod, dice la palabra,
Todo comienza con este hombre en Génesis capítulo 10, del verso 8 al 9. ¿Qué dice? Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y Cus engendró a Nimrod, el cual llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así de Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y usted dice, hermano, oye, pero ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en que haya sido un vigoroso cazador? ¿Qué hay de malo en que haya sido fuerte, poderoso? En que haya sido un hombre que haya cazado delante de Dios. Pareciera ser que todo esto es bueno, pero en el original de estos textos, todos los eruditos dan a entender de que todo esto tiene un tópico, tiene como una idea negativa al respecto. O sea, no es que sea tan bueno que haya sido un gran cazador, no es que haya sido tan bueno que haya sido el más poderoso o el primer poderoso, el primer rey de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vemos un poco la historia de Nimrod, y en resumidas cuentas, esto también está en los datos bíblicos y también está en los datos, se estudia en las grandes universidades. Hace poco Harvard escribió un documento al respecto de quién fue Nimrod. Y cuando vemos estas cosas decimos, bueno, ¿quién fue Nimrod? Fue un poderoso cazador. Nimrod fue un poderoso cazador, fue rey de Babel, de Erech, de Akkad, de Caleb y todo esto en Sinar. ¿Ya? Fue famoso y poderoso. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? La fama y el poder que adquirió Nimrod fue a través de su violencia. ¿Ya? Fue a través de su vigor, fue a través de sus batallas. Pero la expresión que viene del hebreo Gibor significa que era un tirano. O sea, este hombre Nimrod fue un tirano. Y su nombre en su raíz significa rebeldía, o el que se revela, o el que es rebelde. ¿Cuántos Nimrod dicen amén? ¿Por qué? Porque Nimrod, mire, si usted lo ve, era un poderoso cazador. Fue rey, fue famoso y poderoso. Pero esta fama y este poder fue negativo, porque se dice claramente a través de los historiadores. Flavio Josefo escribe algo muy importante respecto a Nimrod, que ahí lo vamos a recalcar, que era un hombre rebelde. Pero ¿contra quién era rebelde si él era el rey de las grandes ciudades, si era el rey más poderoso que había en ese tiempo? Él era rebelde contra Dios. Él enseñó y estableció la rebeldía contra Dios. Fue Nimrod el que le enseñó a las personas, que no tenían que darle gracias a Dios, que todo lo que ellos conseguían era a través de la fuerza y el vigor de su poder. O sea, cuando el hombre y la mujer dicen, bueno, yo todo esto lo he conseguido porque yo soy trabajador, porque yo soy inteligente, están actuando como Nimrod enseñó. Porque nuestra dependencia y nuestro éxito y nuestras bendiciones radican en Dios. Todo es por Él y para Él, enseña la palabra del Señor. Pero este hombre Nimrod, el cual fue rebelde, el cual enseñó y estableció cosas contra Dios. Mire, quiero que veamos un poco el comentario de Flavio Josefo. Vamos a ver algunos saludos que están apareciendo. Amén. Dios bendiga a los que están conectados. Si pueden compartir sería mucho mejor. Mi pastor Fabián Jara dice, Dios le bendiga a mi hermano, un abrazo grande. Dios le bendiga a mi pastor Fabián, de allá a México. Mi hermano Alejandro Buenumán dice, muchas bendiciones mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga a mi hermano. Si pueden compartan la bendición. A los pies de la cruz, Ocoa, amén. Mi hermano Michel dice, muy buenas noches mi querido hermano Ángel, Dios lo bendiga grandemente, usted y familia, congregación, saludos de Ocoa, quinta región, amén. Mi pastor Pedro Navarro dice, Dios, hola siervo amado, bendiciones, amén, Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga a todos los que están conectados, amén, y ojalá pudieran compartir. Estamos tocando un tema hoy día, para los que recién se vienen conectando, que se llama catolicismo, ritos y costumbres paganas. La primera parte, catolicismo, ritos y costumbres paganas. Amén. Esta es la primera parte, es una introducción, estamos yendo a la raíz de cómo nace esta religión. Entonces, estábamos hablando de Nimrod, ya que fue un cazador, fue un rey poderoso, famoso, amén. Pero esta fama, este poder, era negativo porque él se la hizo a base de la violencia y de enseñar a la gente de que no le temieran a Dios, ¿ya? Enseñó y estableció la rebeldía contra Dios. Mire, hay un comentario muy lindo
Hay un comentario muy bueno de Flavio Josefo, que es un extracto solamente de varias páginas, pero él dice, Flavio Josefo, que fue un historiador judío, él dijo de esta forma: fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. O sea, está este historiador, amén, este historiador está enseñando de que fue Nimrod el que incitó a la afrenta y el menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo el que les alcanzó esa felicidad. O sea, fue Nimrod el que les metió a la gente en la cabeza, las educó, Nimrod les enseñó, Nimrod hizo regla de que la gente no tenía que agradecerle a Dios. Ellos tenían que alegrarse que con su fuerza ellos habían conseguido esto. ¿Por qué? Porque cuando se establece las primeras civilizaciones después del diluvio y se empezaron a agrupar las personas, las bestias atacaban a las personas. Y fueron estos hombres como Nimrod que se transformaron en verdaderos héroes, protectores, los cuales protegían la ciudad matando a las bestias. Por eso este hombre tan fuerte se hizo rey, se hizo jerarca y estableció una suerte de sacerdocio, negándole la gloria a Dios, negando la eficacia de Dios y dándole la gloria a sí mismo a los hombres. O sea, era un hombre que quería la gloria para sí mismo, que le enseñaba a la gente de que no fue Dios el que los protegió, sino que fue Nimrod. No fue Dios el que los bendijo, sino que fue la buena administración del rey Nimrod. Fue Nimrod el que le enseñó a la gente a no darle gracias a Dios. Amén. Y usted va a decir, pero hermano Angel, ¿qué tiene que ver esto con el catolicismo? Hermano Angel, ¿qué tiene que ver esto con el catolicismo? Mire, bueno, vamos avanzando. Una vez muerto Nimrod, porque dice la Biblia que al final la gloria de los hombres es como que, es como la hierba del campo, es como la neblina que en un momento está y en otro momento ya no está, ¿cierto? Por más vigoroso que sea el hombre, por más encachado, por más guapetón, por más estilo, por más pinta que tenga, por mejor salud que tenga, aunque se cuide el físico, vaya al gimnasio, se alimente bien, el hombre y la mujer igual va a morir. Y Nimrod le llegó el día que tuvo que morir. Pero cuando este murió, aquí pasó algo terrible. Y vamos a ver si lo podemos acá. Cuando Nimrod murió, pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Fue su esposa, la esposa de Nimrod, Semiramis, lo proclamó como dios solar. Cuando este hombre fue muerto, su cuerpo fue esparcido a distintos lugares para que todos supieran que él había muerto, pero su esposa, dice el mito, dice la historia, dice por ahí dentro del mito que su esposa reunió las partes del cuerpo y le enseñó a las personas de que él no había muerto, sino que se había resucitado y se había transformado en el dios solar. Y aquí es cuando empieza todo el ritmo, el rito. Aquí es cuando empieza el rito, la práctica, el paganismo. ¿Por qué? Porque Nimrod le enseñó a no adorar a Dios y a creer de que era Nimrod y de que eran ellos mismos los que se traían bendiciones. Amén. O sea, este Nimrod se parece a los apóstoles de hoy en día. Nimrod se parece a estos apóstoles que enseñan a la gente y le dicen: proclámalo, embarázate, conquístalo, decrétalo, ¿cierto? Como si Dios no tuviese poder, como si Dios no tuviese atribución, como si Dios no pudiese hacer nada. Amén. Entonces, cuando pensamos un poco, una vez muerto Nimrod, su esposa, y aquí tiene que usted ir anotando estos nombres: Nimrod, ¿quién fue el primer rey? Ahora, Semiramis aparece acá en la historia. ¿Quién es Semiramis? Es la esposa de Nimrod, ¿ya? Y esta Semiramis era una diabla. Esta Semiramis era una mujer que si el esposo no temía a Dios, ¿cuánto más ella? Entonces Semiramis proclamó a Nimrod como el dios solar. Y aquí cuando empieza algo que usted se va a dar cuenta y decir: uy, hermano, es verdad. Y aquí empieza el rito, y aquí empieza la práctica de la adoración a Semiramis y a Tammuz. ¿Quién es esta Semiramis? ¿Quién es este Tammuz? Semiramis es la esposa de Nimrod y Tammuz
es el hijo de Semiramis, no de Nimrod. Porque muestra la historia y enseñan los historiadores de que fue un hijo que no era descendiente de Nimrod, pero como era una mujer adúltera, era una mujer fornicaria, como era una mujer sin temor a Dios, para ella no era tema de todo esto. Entonces aquí aparece la historia Semiramis, esposa de Nimrod, y Tamus, hijo de Semiramis. ¿Quién fue Semiramis? Semiramis, la mujer que aparece acá en esta imagen, la que tiene un niño en los brazos, como que lo estaba amamantando, Semiramis y Tamus. ¿Quién es Semiramis? Semiramis es esposa de Nimrod, ¿ya? Es la esposa de Nimrod, y lo más importante en esta historia, en este relato histórico, se vuelve la sucesora de Nimrod. O sea, esto es igual que los falsos apóstoles, que cuando muere el apóstol, muere el líder, ¿quién asume? La esposa. Todo esto es falso, todo esto es diabólico. Esto no viene de Dios. Porque una vez que muere Nimrod, ¿quién sucede? ¿Quién toma el cargo? Fue Semiramis. Esta mujer dio a luz a Tamus y lo proclamó Salvador del mundo. Estamos tocando lo que es el catolicismo, sus ritos y sus prácticas paganas. Si usted lo puede compartir, si usted nos puede aportar con un versículo, sería una tremenda bendición. Entonces, aparece en la historia la esposa de Nimrod, Semiramis, ¿cierto? Y su hijo, Tamus. ¿Ya? Cuando vemos quién fue Tamus, y aquí vemos a este Tamus, el hijo de Semiramis, en distintas partes. Por ejemplo, yo no sé si se ve acá parece que sí, el guión o la flechita del mouse, parece que sí se ve, ya. Por ejemplo, acá vemos un dibujo, una imagen de lo que fuera Semiramis y Tamus, pero en Babilonia, ¿ya? Acá es, si usted mira de frente, la imagen que está a su izquierda es la imagen de Semiramis con Tamus. En otras culturas, también está Semiramis y Tamus, ¿ya? Y yo creo que aquí los más inteligentes ya se están dando cuenta para dónde va este tema. También está en Egipto, por ejemplo acá, la madre y su hijo, y lo vamos a ir viendo como es la madre Isis y su hijo Horus. Y aquí está en Roma, de aquí cuando empieza el mito, han pasado los años. Aquí está en Roma, la religión católica. Ahí está supuestamente la Virgen María, que históricamente y como dato totalmente comprobable, ella dejó de ser virgen cuando tuvo a los hermanos del Señor. Entonces aquí supuestamente la Virgen María, y el que está en los brazos se supone que es Jesús. Y aquí cuando viene el culto, este culto pagano, diabólico, mire cómo venimos de Nimrod, viene la esposa de Nimrod, que es Semiramis, y esta mujer Semiramis, el centro es que Nimrod es el nuevo dios Sol, entonces hay que adorarlo, y esta tradición, este mito fue traspasado desde los babilónicos a los egipcios, y de los egipcios al catolicismo. Los dioses solamente van cambiando el nombre en la cultura griega, en la cultura romana, en los egipcios, solamente van cambiando el nombre, pero es la misma idolatría. Entonces cuando vemos claramente, hermano, y usted me va a decir, oh, que hermano Ángel, o sea, esto que cuando yo entro a la iglesia católica y está la Virgen María con el niño en brazos, esto no lo inventaron los católicos, esto no lo inventaron los egipcios, esto no lo inventaron los mayas, ni los incas, esto viene de Babilonia, esto viene de Semiramis, esto es Semiramis y Tamus en sus manos. Es un culto totalmente diabólico. ¿Por qué? Y aquí lo voy viendo más adelante. Hay imágenes. Esta imagen quiero mostrar. Esta imagen que muestra la mitología, que te muestra un libro de magia pagano, diabólico, o sea, no hay magia cristiana, hay que ser claro en eso. Muestra a Semiramis como la diosa luna, ¿cierto? Tiene una luna en la cabeza. Muestra a Nimrod como el dios sol. Y muestra a Tamus. Esta imagen muestra esta adoración totalmente pagana, totalmente diabólica. Y yo no entiendo cómo hay hermanos, y cómo hay hermanas, y cómo hay cristianos que aún practican
en secreto el catolicismo. Y que aún tienen la imagen, la Virgen de mamá, la que mi mamá dejó la Virgen María ahí en yeso, y yo no quiero botarla, no quiero quebrarla porque es de mi mamita. No, eso hay que botarlo. Eso es basura, eso es demonio. Detrás de cada imagen hay un demonio, eso enseña la palabra. Entonces, nosotros cuando vemos que toda esta tradición no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con adoración totalmente pagana, totalmente diabólica, es como el diablo orquestó, fabricó, es como el diablo se preparó una falsa religión para que la gente no tenga su mirada fija en Dios, ni en Jesucristo, que iba a ser el Redentor del mundo. Entonces la gente dice, pero ¿cómo se adora en África a una mujer que tiene un niño en brazos? ¿Cómo se adora en China a una mujer que tiene un niño en brazos? ¿Cómo se adora en Roma a María que tiene a Jesús en brazos? ¿Cómo se adoró allá en Egipto a Isis y a Horus que estaba en sus brazos? Porque este rito viene desde Babilonia, este rito viene allá después del diluvio, se formó esta religión totalmente pagana, porque el hombre inherentemente busca adorar, busca tener una relación espiritual. Entonces, hay gente, yo amigo católico, se lo digo en el amor del Señor, con mucho respeto, usted tiene que entender de que esto no, la imagen que usted tiene en su casa, con un niño en los brazos, no está representando a María y al Señor Jesucristo. Esto está representando a Semiramis, una imagen diabólica, pagana, una imagen que quita la adoración de Dios. Y la palabra dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses fuera de mí. Aquí hay gente en la isla que aparta 1, 2, 3 días para ir a Caguach, para ir a la isla, para ir a Kewi, a la fiesta costumbrista, porque allá el sacerdote va a bendecir la comida, allá va a haber comida, allá va a haber jarana, allá va a haber fiesta, y al final se presta solamente para borrachera, para violencia, para orgía, para sexo ilícito, porque eso es lo que mueve la religión del mundo. Esconden detrás de un culto, detrás de una ceremonia, borrachera, orgía, violencia, engaño, porque eso es la religión del mundo. Entonces todo este rito de María no lo inventaron los católicos, no lo inventaron los falsos papas. Este rito del catolicismo viene desde Babilonia, viene desde Semiramis, desde Nimrod y desde Tammuz. Y cuando vemos un poco más, y aquí lo podemos ver a nivel de, y aquí se va a sorprender usted, porque esta imagen de Semiramis trascendió la historia, trascendió la cultura. ¿Por qué? Porque una vez que Babilonia fue disuelta, o la diáspora como le llamaron, de los babilónicos, ellos tuvieron que esparcirse por el mundo, y aquí esta religión se expandió. Porque es lógico, por hermano. Si como aquí han llegado los cubanos, los venezolanos, los colombianos, no todos ellos, pero la gran mayoría de ellos son santeros, ¿y qué es lo que hacen ellos? Ellos traen sus imágenes, sacrifican animales, porque traen su religión. Y también hay chilenos que están adoptando esa religión de la santería. Entonces, así como los babilónicos fueron esparcidos por el mundo, ellos llevaron su religión y muchos adoptaron la religión. Aquí vemos, por ejemplo, Semiramis citamos con el niño en los brazos, ¿cierto? Esto es Babilonia pura. Después vino Sumeria, y aquí vemos la imagen, parece un alien, pero quieren representar la misma figura, una mujer con su niño en su brazo. Tenemos en Egipto a Isis y a Horus. Es la misma figura de una mujer que tiene un niño en brazos. En Asia tenemos el Chigmo y su hijo, una mujer, una chinita ahí con un niño en sus brazos. En la India tenemos a Devari y Krishna, la misma figura, una mujer con un niño. Claro, como los hindúes son quien hace una figura asexuada, no le dan un tópico ni masculino ni femenino. Pero aquí cuando vemos claramente, y el mismo rito en Roma, supuestamente la Virgen María y el niño Jesús. Aquí cuando nosotros tenemos que parar las antenas, pueblo de Dios. Porque usted va a decir, hermano Angel, pero ¿cómo? Sí, hermano, hay gente que lleva a la iglesia y participa de los ritos y prácticas del catolicismo. Y esto hay que enseñarlo. Y tal vez es bueno enseñarlo a través de las redes sociales para que nadie se ofenda, para que nadie se moleste, pero sean edificados. Es tiempo de votar, hermano, deshacerse de las costumbres, de los ritos paganos. Aquí hay gente que hasta antes de morir está escuchando al cura, acá en la isla. Hasta antes de morir está escuchando las misas que van a través de la radio. ¿Por qué?
porque siguen en las prácticas diabólicas y paganas del mundo. No han renunciado, no han tenido un encuentro personal con Cristo. El hombre y la mujer debe renunciar a esto, debe entregar su vida a Jesucristo, debe reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Usted ya lo está viendo a través de la historia, a través de Semiramis, esposa de Nimrod, que ella tomó todo el culto babilónico, ella se hizo cargo de la religión babilónica, ella se estableció a sí mismo como diosa y estableció a su hijo como Dios, como el Salvador del mundo. Mire, Semiramis fue tan atrevida que ella dijo que su hijo Tamus era el Salvador del mundo. Pero Tamus murió. ¿Y qué pasó? ¿Resucitó? No, no pudo resucitar. Murió Horus y pudo resucitar, no resucitó. ¿Murió el hijo de Chigmó y resucitó? No. ¿Murió Krishna y resucitó? No. ¿Han muerto los papas y han resucitado? No. El que resucitó fue Jesucristo al tercer día con poder y gloria. ¿Para qué? Para dar vida a todo aquel que crea en él. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. No sentarnos en la mesa de esta gente. Amén. Muchas veces vamos y nos sentamos con los sacerdotes, con los curas, como si ellos fueran inocentes. No, ellos se preparan 5, 7, 10, hasta 15 años estudiando teología católica. Son personas con una preparación gigantesca, hermano. Nunca se van a hacer cristianos, al menos que el Espíritu Santo los llame. Pero muchas veces usted ve a los pseudos pentecostales, que un día van a la iglesia, otro día van a misa, otro día van al salón del reino, otro día van al salón de las misiones mundiales. Un día son testigos de Jehová, otro día son adventistas, otro día son pentecostales, otro día son católicos. No, pues, hermano, si somos hijos de Dios, si hemos conocido a Cristo, renunciemos a las prácticas del catolicismo. Amén. Hay que renunciar, y yo sé que acá en la isla esto golpea fuerte, porque todas las comidas, todas las fiestas, va el cura y las bendice, se hacen fiestas grandes acá en la isla, para celebrar al santo Caguacha, al Nazareno. La gente va, pero la gente no renuncia. La gente va detrás del Nazareno, pero no renuncia. Siguen en su borrachera, siguen en su homosexualidad, siguen en su drogadicción, siguen en su violencia. El asesino igual va a Caguache, igual va al Nazareno. Y Dios tenga misericordia, nosotros tenemos que apartarnos de estas cosas. Amén. Cuando vemos un poco a través de la historia, cómo esta tradición de adorar al niño y a su madre estaba entre los chinos, se llamaba el Chigmó, estaba entre los germanos, se llamaba el Jerta, estaba entre los escandinavos, se llamaba Disa, estaba en los etruscos, se llamaba Nutria, Indrani. O sea, este rito estaba en todas las civilizaciones. Por los griegos fue conocida como Afrodita. Aleluya. Por los sumerios fue conocida como Venus, que daba fortuna. Cuando los hijos de Israel cayeron en la apostasía, mire esto es un dato muy importante. Cuando Israel cayó en la apostasía, apostató, se deslizó, empezó a negar la fe, ellos también empezaron a adorar a Baal y a Astarot. ¿Quién es este Baal? Baal no es más ni menos que la representación de Nimrod, de este dios Sol. Y Astarot no es nada más ni menos que la representación de Semiramis. O sea, cuando Israel dejó de adorar a Dios, empezó a adorar ¿a quién? Empezó a adorar a este nuevo dios llamado Baal y Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Da vergüenza pensar que aunque aquellos que conocían al Dios verdadero se alejaban de él y adoraban a una madre pagana. Porque hay muchos hombres y mujeres que se apartan de Dios y empiezan a adorar la religión pagana, porque en su corazón tienen albergado el catolicismo. Es como esa hermana que ocupa falda, ocupa su pelo largo, pero se descarga y al otro día se tiñe el pelo. Al otro día se coloca un pantalón apretado. Al otro día se coloca un escote pronunciado. Porque siempre estuvo en su corazón. Siempre tuvo guardado el buñencito ahí, los maquillajes, siempre tuvo guardado ahí. Y asimismo en la religión hay muchos cristianos que tienen guardado el crucifijo, el rosario, una imagen de la Virgen María, que les regaló la abuelita, que les regaló el papá, que les regaló la mamá. Hermano, eso es basura, eso es diablo. Eso hay que botarlo. Hay que deshacerse de esa porquería. Porque mire, los católicos, si usted entra a la página del Vaticano a buscar información, mire lo que dice. Ellos dicen, ¿qué dicen los católicos en su página? Esto lo saqué de la página del Vaticano. ¿Qué dicen ellos?
Dicen que María es la madre de Dios. Dios nunca ha tenido madre. Dios nunca ha tenido madre porque Dios es espíritu. Amén. Dicen ellos que es un modelo de fe, de obediencia y de humildad. Y una intercesora poderosa. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no hay un versículo, acá en la Biblia no hay un versículo, no hay ni un versículo que me diga adoren a María, pídanle a María. El Señor Jesucristo en ningún versículo enseñó que nosotros tenemos que pedirle a María. Los apóstoles en ningún versículo enseñaron de que María es corredentora de la gracia, que María es intercesora, no. Ni los apóstoles ni el Señor enseñaron eso. Entonces, si el Señor Jesucristo y los apóstoles no lo enseñaron, nosotros no tenemos que creer a ningún diablo. Dice el catolicismo, o dice Roma, dice el Vaticano, que es un modelo de fe, es un modelo de obediencia, de humildad, es una intercesora poderosa. Pero dicen ellos, no la adoran. Nosotros no la adoramos, dicen ellos. Adoran solo a Dios. Mientras veneran a María como madre de la iglesia. El catolicismo enseña que María es madre de la iglesia. Claro, de esta madre, de esta iglesia prostituida, de esta gran ramera, pero no de la iglesia de Jesucristo. No de esa iglesia verdadera que vive en oración, en ayuno, en santidad, que se esfuerza por agradar a Dios. ¿Ya? Dicen que ellos es una figura singular en la historia de salvación. Escuche esto, mire, es tan el atrevimiento del catolicismo que esto tienen que aprenderlo, hermano. No podemos seguir juntándonos con los curas, con los sacerdotes. No podemos. La iglesia tiene que apartarse de eso. Porque ellos dicen que es colaboradora con Cristo y mediadora y secundaria en la gracia. ¿Por qué va a ser colaboradora si ella no murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué va a ser colaboradora si ella no recibió ningún latigazo? ¿Por qué María, si sabe dónde está María en este instante? María está en el cielo gozándose con el Señor. Pero porque ella reconoció que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Nuestra hermana María, esa es la verdadera María. Pero no la María, esta María que viene de Semiramis, de la religión babilónica, que es la madre de todas las rameras, la madre de toda la prostitución, la madre de toda la fornicación. O sea, este rito pagano, diabólico que viene de allá desde Babilonia, hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que apartarnos. Por eso nosotros hoy día estamos tocando este tema. Estamos tocando este tema respecto a ¿qué? Catolicismo, ritos y costumbres paganas. Uno, porque van a ser varios capítulos. Cuando hablamos de este culto a la madre, este culto al hijo, que era Semiramis y Tammuz, es el mismo culto que tiene la Iglesia Católica, es lo mismo. Ellos lo adoptaron, lo transformaron. ¿Para qué? Para que la gente siga adorando. Porque ellos dicen, no, tú pídele a María, pero no importa, no cambie. ¿Cuántas prostitutas antes de entrar a su prostitución, ella se pegan un rezo frente a la Virgen? ¿Cuántos ladrones antes de entrar a robar una casa, antes de ponerle la pistola a una persona en la cabeza, le piden a la Virgen Negra que los ayude? Ahora hay violadores que le piden a Dios que los ayude. ¿Cuántos apostadores que se apuestan el sueldo de su familia están ahí en el casino, en el Enjoy, apostando todo el sueldo y pidiéndole a Dios que los ayude? ¿Por qué? Porque todos dicen tener religión. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador, Él es el único salvador del mundo. Amén. Entonces esto que dice la Iglesia Católica es que es colaboradora con Cristo y que es mediadora secundaria de la gracia, es mentira, esto es totalmente diabólico. No puede ser colaboradora ni mediadora. María es una hermana que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y punto. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Hermano, esto no es María. Esta imagen que estamos viendo acá, no sé si la puedo agrandar un poco, porque hay varios, iba a decir canutos, hermanos, que llevan esta frase o esta imagen en un calendario, en la billetera. Hay varios que usted se sube a una camioneta y andan con esto, con un rosario, con una imagen, con esta imagen colgando ahí del espejo. Hermanos, Dios reprenda al diablo. Nosotros tenemos que renunciar a esta porquería. Nosotros tenemos que enseñar a la gente con amor. Esto no es para mañana empezar a decirle al mundo, oye, tú te vas a ir al infierno, tú estás equivocado. No, esto es para que nosotros empecemos a renunciar. Porque aquí en la isla hay muchas personas que yo he ido a visitar. Entro a casa de gente cristiana, supuestamente, y están escuchando al cura. Usted entra a casa de gente cristiana, supuestamente, y tienen así un santo caguache, ese que ocupa la capa morada.
Y dice, pero ¿cómo siendo cristianos no renuncian al catolicismo? Si esto es un rito pagano, esto es un rito que viene desde Babilonia, totalmente diabólico, que está en contra de Dios. Esto no es María, este no es María, este no es el niño Jesús, porque Jesús no se quedó para niño como niño para siempre. Cuando Él murió en la cruz tenía 33 años, cuando resucitó tenía 33 años, ya era un hombre joven, pero un hombre, psicológicamente estable, con un físico totalmente desarrollado. Él no murió como un niño. Lo que la Iglesia Católica adoptó es el culto de Semiramis y de Tammuz, y lo transformó, y lo vistió, y lo disfrazó, y desarrolló el culto a María y al niño. No, si aquí no es aquel niño Jesús. Jesús no es un niño, Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Esto no es María. Esto hay que denunciarlo y decirlo claramente. Esto es idolatría. Esto viene desde Babilonia, esto viene desde el rito babilónico, desde allá de Babilonia, viene pasando por todas las civilizaciones, por todos los imperios, hasta que los romanos lo tomaron. Por eso aquí muchos dicen, no, nuestros hermanos católicos, no, ellos van a ser nuestros hermanos cuando acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no importa que en las grandes escuelas teológicas digan, no, es que son cristianos apartados, son cristianos que han apostatado. No, han apostatado, están lejos del Señor, si se mueren se van al infierno. Porque el católico niega a Jesucristo, acepta a María como Dios y a María como intercesora. Cuando ellos acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, solo ese día van a ser mis hermanos. Solo ese día van a ser sus hermanos. Amén. Y no es que no los amemos, los amamos, por eso salimos a las calles a predicar. Esto es algo totalmente pagano, ya vimos, viene desde Nimrod. Nimrod fue un hombre rebelde, violento, un hombre que estuvo contra Dios, que estableció un reino político y un reino religioso. Dicen los historiadores que Nimrod llegó a ser sacerdote y rey de esta religión que él formó. Y además de eso, piénsenlo un poquito, y además de eso, cuando murió, ¿quién asumió? Su esposa, Semiramis. Y Semiramis se proclamó a sí misma como diosa y se proclamó a su hijo Tammuz como salvador del mundo. Aleluya, como el diablo ha traído. Y la Iglesia Católica tomó este rito totalmente pagano, diabólico, y lo disfrazó y puso a María y al niño Jesús. El Jesús de ellos nunca maduró, nunca creció, nunca se desarrolló. Siempre quedó así, niño. Dios reprenda al diablo. La palabra dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis la parte de sus plagas. Hermanos y hermanas, amigos, yo sé que hay muchos amigos que nos están escuchando hoy. Hay muchos amigos que no conocen al Señor Jesucristo. Hay muchos amigos que no conocen del Señor, no conocen de la palabra. Hay muchas personas que el cura jamás le ha enseñado, el sacerdote, aquí en Chile le decimos cura, pero el sacerdote, el de la capellanía, el misionero, jamás le ha enseñado lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y además enseña esto claramente. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no escatimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. El que murió en la cruz, el que fue obediente al Padre, se llama Jesucristo. No se llama María, no se llama Niño Jesús, no se llama Nazareno, no se llama Cahuache, no se llama San Expedito, no se llama, no sé cómo quiera llamarle el santo que usted practica. No. El que salvó a la humanidad se llama Jesucristo, y se lo decimos con amor. Es evidente que la gran ramera, madre de todas las rameras, jamás va a querer enseñar a la gente de que están perdidos, de que están lejos de Dios, de que no conocen a Jesucristo. Pero nosotros, en el amor del Señor, en esta tarde, lo único que le podemos decir, que Cristo le ama, que Él dio su vida por usted, que Él lo único que quiere es de que usted y yo podamos venir a sus plantas y entreguemos nuestra vida. Amén. El objetivo de esta pequeña exposición, de esta pequeña exposición bíblica, es decirle a usted que aún sigue practicando estos ritos, estas prácticas, lo oculto, que renuncie, que se deshaga de esta porquería de los ritos paganos católicos. Vamos a seguir tocando distintas temáticas. La próxima es María, netamente María. Que el Señor nos ayude. Le pido que ore por mi vida, por nuestra vida, para que este tema pueda salir y ser edificación para otros.
ya que el diablo se levanta, hermano. Al diablo no le gusta que se enseñe esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que está en la ignorancia y no conoce a Jesucristo, pero sí en la religión de la práctica de una religión? Tiene que doblar su rodilla y pedirle al Señor que tenga misericordia. Tiene que buscarse una iglesia donde se predique la palabra, donde se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rogarle a Dios que lo lleve a un buen lugar, donde hay un buen pastor, donde hay una buena congregación bíblica, sólida, de oración, de palabra, no de emociones. Amigo católico, usted tiene que buscar una iglesia cristiana evangélica y pedirle a Dios que lo lleve a un buen lugar para que pueda cimentarse y crecer y desarrollarse y entregar su vida a Jesucristo. Porque una vez que usted entienda y usted comprenda y el Espíritu Santo llega a su vida, se le va a ser quitado un velo y va a entender toda la verdad del Evangelio. Ahora, si usted se molestó, si usted se incomodó, Dios tenga misericordia de usted. Porque lo peor que puede hacer el hombre es resistir con violencia la palabra del Señor. El hombre y la mujer que lo que tiene que hacer es entregar su vida a Jesucristo y reconocerle como Señor y Salvador. Amén. Todo radica en Jesucristo, no en María, en Jesucristo. Amén. Así que le invitamos a acercarse a Jesucristo, al Señor y Salvador del mundo. Amén. En resumidas cuentas, todo comienza con Nimrod, que se revela que está en contra de Dios. Luego Semiramis asume, después de la muerte de Nimrod, tiene un hijo fuera del matrimonio llamado Tammuz. Ella dice que este hijo es el Salvador del mundo y proclama la adoración hacia Nimrod como el dios Sol, hacia ella como la diosa de la luna, y hacia a Tammuz como el hijo de Dios Salvador del mundo. Entonces esta tradición pagana diabólica se ha traspasado, el diablo se ha encargado de que a través de la historia se vaya ejercitando y practicando. ¿Para qué? Para cuando llegaron los tiempos del Señor, los tiempos contemporáneos, la gente adore a María. Si usted mira, hay gente que incluso se llama... ¿Cuántas hermanas se llaman María? ¿Por qué se llaman María? Porque los papás eran terribles católicos, sumamente idólatras. Hay hermanos que se llaman Mariano incluso. ¿Por qué? Porque los papás eran sumamente católicos y adoradores de María. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No es pecado llamarse María, no es pecado llamarse Mariano, hermano, es un nombre solamente. Pero tenemos que entender esto, renunciar completamente a las prácticas paganas y idólatras del mundo. Si usted le va a preguntar a un cura, el cura le va a decir, no, eso es una exageración. Obvio, pues si él vive de sus ofrendas, él vive de sus dádivas, él vive de sus regalos. Obvio que no quiere que se le acabe el negocio. Pero nosotros que no tenemos ningún interés económico en lo suyo, le enseñamos a través de la palabra. Amén. Que el Dios de paz le bendiga, le ayude y le fortalezca. Amén. Dios bendiga a los que estuvieron conectados, Dios bendiga a los que estuvieron ahí. Amén. Esta es la primera parte. Estábamos más o menos nerviosos. ¿Por qué? Porque no sabíamos si salía bien, si se escuchaba mal. Y es bastante información. Ruego a Dios que haya sido entendible, ruego a Dios que le haya sido de edificación. Amén. ¿Por qué? Porque es mucha información. Realmente para esta primera exposición he estudiado bastante cerca, no quiero decir las horas, pero fueron muchas, hermanos. Fueron muchas horas leyendo, estudiando, indagando para poder llegar a esto. Amén. Una exposición sencilla, tal vez no tan profunda, tal vez no tan catedrática, pero clarita, enseñándole a la gente de dónde viene todo este rito pagano, diabólico y lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda a alejarnos de esto. Amén. Esta fue la primera clase, la primera clase. Esta fue la primera exposición. Amén. Esta fue la primera exposición respecto a este tema, los ritos, las prácticas paganas del catolicismo. Fue la primera. Esperamos que haya unas 3 o 4. Si le es de edificación, tómelo, compártalo, ayúdenos a que llegue a más personas y por supuesto que vengan más al conocimiento de la verdad. Nosotros ya nos vamos a estar retirando. Rogamos a Dios que haya sido de bendición. Me estoy despidiendo ya de ustedes. Mi nombre es Angel Ortiz. Amén. Soy encargado de obra acá en la isla de Chiloé del Ministerio Evangélico Pentecostal a los Pies de la Cruz, el cual preside mi pastor Heriberto Cornejo. Amén. Un saludo para él y para los pastores, los hermanos del ministerio, las pastoras, las siervas del Señor. Dios les guarde muchas, pero muchas bendiciones. Amén. Si usted es de acá de Chiloé y no tiene dónde congregar, no tiene iglesia, o le llama la atención y quiere aprender más de la palabra, bueno, le quiero invitar a nuestros cultos el día jueves. Estamos acá en Huillinco 438 y el día domingo. Este domingo, por las grandes olas de calor, nuestro culto va a ser a las 12 del día. Amén. Porque el calor ha sido pero insoportable para nosotros.
Nosotros que somos acá de Chiloé, 35 grados es insoportable, realmente el culto es insoportable, el calor que hace dentro del local, así que el culto se cambia a las 12 del día en horario de verano. Calle Huillinco, 438, aquí hay mucha iglesia, hermano, aquí hay mucha iglesia, pero si usted quiere venir a la de nosotros, se llama iglesia, escuche esto, MEP, a los pies de la cruz, MEP, a los pies de la cruz, que significa Ministerio Evangélico Pentecostal, a los pies de la cruz. Día jueves, culto, día domingo a las 12, culto, amén. Así que le invitamos a congregar con nosotros, no se quede en casa y fortalezcase en el Señor. Dios le bendiga mucho, ya lo estamos despidiendo, rogando a Dios que le ayude, rogando a Dios que le bendiga, rogando a Dios que le fortalezca, amén. No se quede en casa, congréguese, siga adelante, no se puede quedar sin conocer al Señor, no se puede quedar sin servir a Cristo, amén. Así que le invitamos a que no se quede en casa y siga adelante. Dios les bendiga mucho, me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que la paz del Señor esté con ustedes, que el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo ahí les fortalezca. Dios les bendiga mucho y Dios les guarde. Recuerde que Maranata, Cristo viene. Un día de esto sonará la trompeta, y que no haya siendo así, sirviéndole con todas nuestras fuerzas. Este fue su programa, Conversemos de la Biblia, amén. Dios le ayude, ore por nosotros para que puedan seguir saliendo más programas. Dios les bendiga, un abrazo en Cristo y será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Muchas bendiciones.